Muy bien. Tengan buen día, hermanos. Es una alegría poder estar en esta mañana compartiendo con ustedes después de ayer tenido un tiempo hermoso, compartiendo un poco acerca de lo que es el cesacionismo. Pero es interesante, hermanos, que hoy vamos a abordar acerca del mismo tema, pero vamos a hablar acerca de cómo el cesacionismo viene a nosotros y si realmente es algo recién que se ve, porque puede haber esa presuposición. El cesacionismo no tiene un trasfondo reformado, no tiene un trasfondo confesional, y eso es lo que hoy vamos a hablar un poco. No nos va a dar el tiempo necesario para poder culminar con todo, pero voy a hacer lo posible para poder abarcar lo más que se puede en cuanto a este tema. Cuando hablamos del cesacionismo, hermanos, les dije que tenemos que tener cuidado en no tener presuposiciones, sino que el fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Pero a la misma vez, hermanos, tenemos que considerar que lo que nosotros creemos, lo que nosotros confesamos, no es algo nuevo, no es algo que sale o aparece en estos últimos 100 años, sino que nuestros hermanos en la fe, los que nos han antecedido, nuestros padres bautistas, también tenían una postura a la misma. Para poder entrar a ese tema, hermanos, lo primero que vamos a hacer es pedir a Dios que nos guíe en oración. Así que acompáñenme, hermano. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos estar acá reunidos para poder aprender más de tu palabra. Señor, es un tema muy delicado, es un tema controversial, Señor, que a lo largo del tiempo, Señor, puede abrir puertas, puede hacer fisuras dentro de familia, amistades, amigos. Ruego que tú me des la sabiduría suficiente para exponer, Señor, lo que tu palabra nos ha enseñado a lo largo del tiempo, para que de la misma forma, Señor, sobre la base que nosotros tenemos en cuanto a la fe, podamos, Señor, seguir sobreedificando, sabiendo, Señor, que lo que creemos, Padre, es lo que tu palabra enseña. Gracias, Señor, por este tiempo y ruego que tu Espíritu me guíe en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como sabrán, y espero que lo tengan bien en claro, nosotros somos una misión bautista reformada confesional. Y eso tiene implicancias. En primer lugar, si usted ha leído la confesión de fe, y espero que lo haya leído, usted me dirá, en los 32 capítulos no encuentro uno que diga el cesacionismo. Eso no quiere decir que la confesión de fe no aborde el cesacionismo. Lo que tenemos, hermanos, que tener en cuenta es que hay varios aspectos que no pueden salirse del marco en el cual nosotros estamos viendo este punto, el cesacionismo, o sea, el histórico, que es muy importante. En esta mañana yo quiero, hermano, abordar 3 puntos. No vamos a poder hacer más. Quiero que veamos el entorno teológico en el cual nuestra confesión de fe fue escrito, el escenario confesional que nuestra confesión de fe demuestra y el énfasis que hay en una de las cláusulas particulares en cuanto a nuestra confesión de fe. Y para eso, hermanos, si tienen su confesión de fe o en el celular, porque ya hay una app, así que acompáñenme al párrafo 1 del capítulo 1. Pero antes de poder entrar ahí, hermanos, yo quiero explicarles por qué quiero enseñar esto hoy en esta mañana. No puede haber ambigüedades en nosotros. No podemos ser personas que no tengan una convicción firme. Tenemos que ser consecuentes con lo que creemos. Y muchas veces, hermano, podemos ver que algunos hermanos no son consecuentes. La pregunta es, ¿podría haber un bautista reformado que sea continuista? ¿Se podría? Hermano, hoy hay de todo. Tú vas a encontrar, entre comillas, y sin faltar al respeto, pero en honor a la verdad, vas a encontrar bautistas reformados que son... que tienen una escatología muy distinta a la nuestra, son dispensacionalistas, se llaman bautistas, se llaman reformados, y podemos tratarlos y entenderlos como bautistas, pero como reformados no, porque de alguna forma no se alinea a lo que nuestra fe confiesa, y no únicamente nosotros. Así que en ese sentido, hermanos, es por eso que hoy vamos a tratar esos 3 puntos, porque es muy importante ser congruentes con lo que nosotros creemos, y más aún cuando se trata de una misión. Las bases tienen que estar cimentadas sobre la palabra de Dios.
Si bien todo esto, o el día de ayer hemos visto pasajes bíblicos, hemos visto cómo una exégesis correcta nos lleva a una interpretación en la cual nosotros asentamos que es Dios quien nos muestra así la verdad, hoy no vamos a tomar tantos pasajes bíblicos porque no terminaríamos. Lo que quiero que veamos es nuestra confesión de fe, su contexto, como les dije en un principio. Así que vamos a la tarea de poder escudriñar un poco nuestra confesión de fe. Y para eso vamos a ir al capítulo 1, al párrafo 1 de nuestra confesión. Dice así: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y después, para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Hermano, es muy clara nuestra confesión de fe. Y es interesante, hermanos. Vamos a ver que pueden alegar que no hay muchos escritos en cuanto al cesacionismo por los padres bautistas particulares. Y hay que entender el contexto teológico ahí. Nuestros padres bautistas, lo que ellos han hecho en un principio, al escribir mucho, lo han hecho acerca del bautismo o el credo bautismo, a diferencia del paido bautismo. ¿Por qué? Porque eso era lo que marcaba la gran diferencia que tenían. Porque entre todos los demás aspectos, ellos tenían concordancia. Por ejemplo, con los hermanos presbiterianos, con la confesión de Westminster, había la claridad de que hay un cesacionalismo expuesto. Por lo tanto, no había la necesidad de escribir muchos libros que hablen acerca de eso. Pero eso no quiere decir que a los bautistas particulares de ese tiempo no les importara. Más al contrario, como dice nuestra confesión de fe en la carta al lector juicioso, dice, nosotros no queremos ser novedosos, nosotros no queremos escribir cosas nuevas, más al contrario, queremos alinearnos a nuestros hermanos y simplemente escribir las cosas en las cuales tenemos diferencias. Y es por eso que no encontramos algo acerca del cesacionismo. ¿Por qué? Porque no había diferencia con los hermanos de ese tiempo. Simplemente era el paido bautismo y el credo bautismo lo que nos diferenciaba. Eso hace ver, hermanos, que una iglesia o un bautista reformado va a tener esa estructura en cuanto a su mirada acerca de la revelación para este tiempo y para el tiempo que ha pasado. Cuando vemos nuestra confesión de fe, hay algo que es muy importante. Hay una cláusula y la cláusula dice que la revelación ha cesado y que Dios ha dejado la palabra de Dios escrita como fuente necesaria para el conocimiento de Dios. Eso, hermano, abarca mucho. Algo necesario es algo indispensable. Algo necesario es algo que se tiene que tener en cuenta todo el tiempo. Si no fuese así, hermanos, no hubiese habido esa cláusula. Y es importante que los bautistas particulares hacen énfasis en ese punto. La palabra de Dios, hermano, no es algo que debe de estar de vez en cuando. La palabra de Dios debe de ser la base, debe ser el fundamento para que nosotros podamos ver que es la única forma en la cual podemos interpretar. Ahora, eso también nos dice algo, que si es necesario, todas las demás cosas ya no son o no sirven para este tiempo. Entonces, eso hace, hermano, que de manera clara, por ejemplo, las profecías, las visiones, los sueños queden a un costado como innecesarios, porque Dios ha predicho y ha predispuesto que su palabra sea escrita en este libro. Hermano, eso es
claro y es suficiente, yo creo, para ver que nuestra confesión de fe apunta a ese cesacionismo. Ahora, como dijimos ayer, hermanos, tenemos que ser cautos y cuidadosos a la hora de hacer las distinciones, porque tenemos hermanos, seguro queridos, que son continuistas, pero hay otros que tienen una forma de ver el continuismo muy alejada de lo que nosotros vemos. Hay otros que son continuistas, como dijimos, por la exégesis que hacen en la palabra, y hay otros que hacen su continuismo a raíz de sus experiencias. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser cautos en ese sentido, pero a la vez ser firmes y congruentes, consistentes con nuestra fe. Ahora, hermanos, cuando vemos el entorno teológico y el por qué se escribe esto, nos hace ver, hermano, que nosotros queremos dar a conocer cuál es nuestra fe y cuál es nuestra postura. Muchas veces, hermano, lo que sucede en algunos ámbitos es que hay ambigüedades. Uno, por no querer declarar lo que uno cree y por no querer perder amistades, puede llegar a no decir qué es lo que cree realmente. Sí, hermano, yo entiendo, los milagros están, pero ¿qué es lo que piensas tú? Y muchas veces, hermano, por temor a eso, a no perder amistad, a no ser claro con eso, no podemos dar una alusión clara a lo que creemos. Y si nuestra confesión de fe nos guía a hacerlo de manera clara, yo creo que no hay razón por la cual nosotros no debamos de exponer claramente. Como dije, amor y verdad son dos cosas necesarias para hacer eso. Pero a la misma vez, ¿por qué expongo hoy la confesión de fe? Lo voy a hacer muy rápido, pero ¿por qué lo hago? Porque quiero que usted sepa que nosotros tenemos las cosas claras. No vaya a suceder, hermano, que cuando esta misión en un futuro se convierta en una iglesia, diga, pero a mí nunca me han hablado de que los dones todavía no estaban vigentes, porque yo todavía creo eso. Entonces, somos claros a la hora de enseñar, somos claros a la hora de instruir esto, porque es menester de que sea así. Hay algo que nos debemos los unos a los otros, es la verdad. Yo les debo la verdad, ustedes me deben la verdad. Por lo tanto, lo que creemos no debe de ser algo oculto. Lastimosamente, hermanos, muchas veces sucede que en contextos evangélicos buenos pasa que en un tiempo, después de 5 años, después de 10 años, te das de cuenta que la iglesia no creía lo que tú pensabas que creía, o ni siquiera sabías qué es lo que creían. Pero es muy interesante, hermanos, que ver que nuestros padres bautistas fueron claros a la hora de eso. Eso nos hace ver, hermano, que nosotros, si queremos seguir esa línea bautista, reformada, confesional, tenemos que ser claros en eso. Y es importante, hermanos, que nuestra confesión de fe nos da esa herramienta para que nosotros podamos ver ese escenario más claro. Ahora, no es simplemente ese único versículo. Ahora vamos a ir al segundo punto. Vamos a ver el entorno confesional. ¿A qué me refiero? No es simplemente ese párrafo el que se expone hablando acerca de la cesación de los dones y como la palabra, el único medio para la revelación de Dios o la iluminación por medio de ella. Si usted mira y si tiene su celular, vamos a ver el párrafo 6 de nuestra confesión de fe y hay algo hermoso que ella va a decir. Dice, todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria. Ahí hay un punto muy importante. Todo lo que Dios ha revelado para su propia gloria, nuestra confesión de fe dice que está en las Escrituras. No hay algo que se pueda añadir. Dice, la salvación del hombre, la fe y la vida está expresamente escrito o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Esto es muy importante, hermanos. Cuando habla acerca de las tradiciones de los hombres, alguien me puede decir, pero pastor, usted me está hablando de la tradición. Hermano, esto no es verdad porque sea parte de la historia y porque sea parte de una tradición. Esto creo que es verdad porque la Escritura me muestra que lo que se destila en esto es real. Esto está por encima de la confesión de fe y creo que lo que la confesión de fe se alinea a lo que la Biblia dice, no por su historia, sino porque su base es la palabra de Dios. Entonces, hermano, muchas veces se puede alegar a eso. De la misma forma, hermanos, nada se puede añadir. Por lo tanto, una vez más, no hay algo novedoso que podamos añadirle a la palabra de Dios, ni sueño, ni revelación, ni profecía. Eso hace que esto ocupe un lugar muy importante para nosotros.
Eso quiere decir que nuestra fe va a rondar o va a rodear todo el contexto bíblico para poder satisfacer en fe, en gracia, en adoración, en servicio a Dios, porque tomamos de ahí. Una vez más, nuestra confesión de fe es una muralla, como decimos, para cuidarnos, pero a la misma vez es como una brújula que nos vuelve a dirigir al origen de todo eso, a la palabra de Dios. La confesión de fe nos vuelve a mostrar que hay una necesidad, y ese es el entorno confesional, que todo lo que dice la confesión va a estar centrado en lo que la palabra de Dios nos muestra. En segundo lugar, vamos a ver de manera rápida el párrafo 9 de nuestra confesión. Mira lo que dice. La regla infalible de interpretación de las Escrituras es la propia Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino uno solo, debe de buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. La Escritura es la máxima revelación. Hay cosas que no podemos comprender, hay cosas a las cuales no pueden añadirse para entender mejor, sino que nos manda a ver en la misma Escritura. Y como vimos ayer, los dones ya no son necesarios para poder decir, ¿por qué no entiendo esto? Es necesario ir a la Escritura para poder seguir siendo iluminados por medio de ella. El párrafo 10 dice algo muy importante. Dice que la Escritura es el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar. No puede ser otro que la Santa Escritura entregada por el Espíritu. En dicha Escritura, así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Una vez más, hermanos, no hay forma en la cual nosotros podamos apartarnos de la palabra de Dios, aún viendo en nuestra confesión de fe, porque dice que ella es el juez supremo ante toda controversia. Hermano, no, ¿por qué dice eso nuestra confesión de fe? Dice que ningún espíritu libre puede, ningún escrito antiguo puede ponerse por encima de eso. Hermano, puede haber muchas revelaciones, muchos pensamientos, pero una vez más, nuestra confesión de fe dice que no puede haber nada por encima de eso. Y eso es algo, hermano, que nos debe de hacer sentir seguros en cuanto a lo que creemos. No tenemos una herramienta que sea infalible en cuanto a la confesión de fe, porque pueden refutarle todo. La palabra de Dios es infalible. Nuestra confesión de fe dice, la Escritura es el juez supremo de toda discordia, de toda controversia, de todo análisis, herramienta para ver si eso es verdad o no. Y en eso, hermanos, nosotros debemos descansar. Cuando vemos que nuestra fe puede ser golpeada o en algún momento de manera personal, ¿por qué crees esto? Por lo uno, por lo otro, la palabra de Dios nos muestra que no hay ambigüedades, sino más al contrario nos muestra, hablando acerca del cesacionismo, a este punto claro, de que no hay más revelaciones, porque el juez supremo dice así, no hay forma en la cual se pueda mostrar más de eso. Ahora, yo quiero que veamos el párrafo 22, el capítulo 22 de nuestra confesión de fe. El párrafo 1 dice, la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es juez justo, bueno y hace el bien a todos, y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, se debe confiar en él y debe ser servido con todo corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero es instituida por él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, de ninguna otra manera no prescrita en las Santas Escrituras. No hay otra forma. Muchas veces, hermanos, uno puede pensar, bueno, vamos a adorar
¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué adoramos de esta forma? Lo hacemos porque las Santas Escrituras nos demuestran que es que Dios quien ha revelado cómo hacemos. Hace unos meses, un mes y algo, aprendieron acerca de cómo la adoración debe de ser llevada a cabo, quién regula todo eso. Y es muy importante, hermano, que estas cosas se unen, si usted se da de cuenta. Nuestra confesión de fe, lo que creemos acerca de que los dones han cesado, hace que todo se centre en la palabra de Dios. ¿Por qué estamos leyendo tantos pasajes de nuestra confesión de fe, hermanos? Porque mi necesidad en esta mañana es que usted pueda ver que este pequeño compendio de verdades que salen de la Escritura nos ayudan a nosotros como herramienta fácil a poder ver dónde puede haber un error y cómo usarlo en momentos donde hay controversia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos tomar toda la Biblia y buscar un pasaje. Más al contrario, nuestra confesión de fe nos ayuda a ir rápidamente a los puntos cardinales en los cuales nosotros tenemos el deber de aplacar dudas o de limitar controversias. Ahora, usted puede decir, bueno, está bien, pastor. No hay visiones, no hay sueños, no hay señales. Entonces, ¿cómo Dios se relaciona con el hombre? Lee la Biblia. Otros van a decir, léela en voz alta si quieres escuchar a Dios. Pero hay algo, hermano, que es también muy importante. ¿Cómo pues Dios trata con el creyente? Hermano, nuestra confesión de fe nos va a decir cómo lo hace. Ya no necesitas sueños para estar bien con el Señor o recibir de parte de Él algo para tu vida. Miren, la confesión de fe en el capítulo 8 dice cómo Dios se revela ahora al creyente. 8:8 dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, Él cierta y eficazmente les aplica e imparte la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndolos a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de la palabra el misterio de la salvación, persuadiéndolos a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su poder omnipotente y sabiduría, de la manera y en las formas que están en la mayor consonancia con su maravillosa y inescrutable dispensación, y todo esto por gracia libre, gratuita y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para procurarla. ¿Cómo el Señor trata con nosotros? Porque muchas veces te vas a encontrar con personas, pero a mí Dios me habla de esta forma. Dios me muestra esto. Dios me ha visto o me ha enseñado esto por un sueño, por una visión. Y si tú crees que no hay más dones, ¿y cómo Dios trata contigo? Nuestra confesión de fe dice que la forma en la cual Él trata para con nosotros, en primer lugar, es habiéndonos aplicado la redención, habiéndonos dado su Espíritu Santo y habiéndonos dado su palabra para poder guiarnos a toda verdad. La forma en la cual nosotros somos de alguna forma animados, consolados, exhortados, no es por sueño, no es por visión, no es por revelación, es por medio de su palabra. Hermano, es algo que nosotros necesitamos repetirnos. ¿Por qué? Porque muchas veces los contextos de los cuales venimos, hermano, no son los más sanos. Como ustedes ayer me habrán escuchado, todos venimos de contextos distintos. Pueden ser algunos pentecostales, otros neopentecostales, pero cuando venimos a esta verdad, cuando venimos a conocer las doctrinas de la gracia, cuando venimos a conocer la reforma, muchas veces, hermanos, lo que sucede es que tenemos que luchar contra eso, porque nuestro corazón, nuestra mente, tiene que alinearse a lo que la palabra de Dios dice. Y de la misma forma, hermanos, nosotros no vamos a estar alejados de personas que puedan tener ese mismo contexto. Y el propósito es que nosotros tengamos las herramientas suficientes para poder defender lo que nosotros creemos. Con amor y verdad, no con una espada bajando cabezas, porque ese no es el propósito. Y cuando vemos que la confesión de fe nos dice que la palabra de Dios es aquello que nos muestra a Dios, su revelación, eso, hermano, debe darnos tanto gozo, porque no es simplemente algo de historia, sino es lo que la palabra de Dios muestra y nuestra confesión de fe resalta. Ahora, eso también, hermano, nos tiene que llamar a ver que el propósito de nuestra confesión de fe es iluminar nuestra mente.
La palabra de Dios lo dice así, nuestra confesión de fe lo recalca. Y muchas veces, hermanos, nosotros no nos damos a la tarea de eso. En el capítulo 10, el párrafo 1 dice algo muy importante. A quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptable por medio de su palabra y su espíritu, sacándolos de ese estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y la salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para que entiendan las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, determinándolos a lo que es bueno, atrayéndolos eficazmente a Jesucristo, pero de tal modo que vienen libérrimamente, habiendo sido hechos dispuestos para ello, para su o por su gracia. Hermano, ¿qué es lo que nuestra confesión de fe dice? Que la palabra de Dios es la que nos hace seguir a Cristo porque ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Una vez más, hermano, no sentimientos, no emociones, no visiones, sino únicamente la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, vamos a encontrarnos a personas. ¿Por qué sigues al Señor? Pasa que en una oportunidad me ha hecho un milagro. Pasa que en una oportunidad he visto algo. Bueno, esos motivos pueden ser buenos para ellos, pero a lo largo del tiempo sucede que eso no es una base sólida para establecer nuestra fe, porque las emociones se terminan, las experiencias muchas veces ya no son suficientes, y lo que nosotros queremos es que nuestra fe no se fundamente en emociones, ni en experiencias, y lo que hace que nuestra fe sea ferviente, consistente, es lo que la palabra de Dios hace, renova nuestro entendimiento. Nos da convicciones firmes, nos ayuda a perseverar, nos ayuda a comprender cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Ahora, ese es el contexto de nuestra confesión de fe. Como verán, hay muchos párrafos que hablan de que la palabra es la única autoridad suficiente para conocer a Dios. Vemos también que nuestra confesión no es una novedad, sino que se ha escrito para que los que creemos en el credo bautismo, como bautistas reformados, nos alineamos a lo que la fe histórica siempre ha creído. No tenemos una novedad. Y aunque los padres bautistas no hayan tenido muchos escritos acerca del cesacionismo, cuando vemos esto nos damos de cuenta que ellos sí tenían esa convicción. Así que el cesacionismo no es una novedad, no es algo que aparentemente aparece recién, y es algo que así como la reforma o la posreforma ha llegado para Inglaterra y para los hermanos que de ahí han formado la iglesia, también para nosotros, hermanos, no simplemente es historia, es lo que la palabra de Dios ha enseñado a nuestros padres, a nuestros hermanos que nos han antecedido. Eso es bueno, hermanos. Y no lo creemos porque la historia lo diga, lo creemos porque la palabra de Dios afirma y asevera eso. Eso es muy importante. Ahora, hermano, yo quiero que veamos este punto, el énfasis en la cláusula. Es muy importante, hermanos. Hay una gran diferencia. En la Confesión de Westminster, en el párrafo 1 del capítulo 1, dice así: aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad y sabiduría, poder de Dios, así inicia la Confesión de Westminster. Y la nuestra inicia de otra manera. Y quiero explicarles un poco el por qué. Porque nuestra confesión de fe tomó de la Confesión de Westminster, tomó de la Confesión de Savoy. Pero ¿por qué la nuestra inicia con las Santas Escrituras? O la Santa Escritura es la única regla suficiente y segura e infalible. Es interesante, hermanos, que los padres bautistas no querían ser novedosos, pero querían aclarar su postura en cuanto al credo bautismo. Es interesante, hermanos, que esa pequeña cláusula, las Santas Escrituras, están ahí en un principio, en el capítulo 1 y en el párrafo 1, porque querían hacer una diferencia. ¿Contra quiénes? ¿Contra los que han hecho la Confesión de Westminster? No. Contra los anabautistas. Esos hombres, esos hermanos, vamos a decir así, creían en el bautismo de creyentes, al igual que nosotros.
Pero la diferencia es que ellos tenían comportamientos muy distintos. Ellos creían que Dios podía hablar con ellos por medio de emociones, sentimientos, algo como los cuáqueros. Es algo de hablar, mucha historia. Los cuáqueros también de alguna forma creían, algunos dicen que tenían que temblar o tenían esas sensaciones. Y de alguna forma nuestra confesión de fe dice en el inicio, las santas escrituras. Queriendo decir con eso, no hay emociones, no hay visiones, no hay revelaciones, sino que las santas escrituras son la única regla de fe. Ellos querían enfatizar en que la fe que profesan y el credo bautismo que practican los hacía distintos a los anabautistas. Es algo interesante, hermanos. En Münster, en Alemania, los anabautistas hacen un estrago terrible. Así que en un principio pensaban que eran lo mismo. Y es por eso que en nuestra confesión de fe se hace una aclaración acerca de que las escrituras son lo único que mueven a los creyentes de su tiempo en ese estado, no emociones. Hay mucho que podemos aprender acerca de esto. Ustedes van a encontrar mucho material. Hay un buen libro que es Continuarán, en signo de pregunta, del Dr. Sam Waldron. Es un libro donde nos da mucha mayor amplitud acerca del contexto histórico, también de cómo esto prosigue. Así que yo les animo, hermanos, a que puedan, está en Kindle, en físico. Dios quiera que lo tengamos pronto, pero léalo, va a ser una herramienta buena. Podríamos hablar mucho más, pero lo que yo quería mostrarles en esta mañana es que vean que lo que creemos y lo que confesamos está subordinado a la palabra de Dios. Y nuestra confesión de fe tiene tanta verdad porque destila la Biblia de ahí, porque destila la palabra de Dios para que nosotros como iglesia, como misión, seamos edificados bajo ese sustento. No emociones, hermanos, pero a la misma vez veamos que al igual que los padres bautistas nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Y el interés de poder tener una confesión de fe es ser claro con nuestras posturas, es ser congruente con lo que creemos, con lo que vivimos. A la misma vez, hermano, tenemos que definir nuestras líneas. Como inicié al principio, puede haber un bautista reformado que sea continuista. Vemos que no. Puede haber un bautista reformado que diga, no, para mí hasta aquí esto y luego, no, hermanos. Y no es para hablar con desprecio ni con arrogancia, sino es para no querer hacer, no para construir una religión nueva, ni una nueva forma de creer, sino únicamente seguir aquello que nosotros creemos que es la verdad en cuanto a la reforma. Es una fe, es una estructura, es doctrina, es teología, y no la hacemos en base a emociones, la hacemos en base a la palabra del Señor. Así que espero que con esto, hermano, de alguna forma hayamos podido ver de manera superficial, porque si nos quedaríamos a hablar de cada párrafo, hermano, tendríamos mucho tiempo. Mi interés es llamar su atención, cautivarlo, a que vea que la confesión de fe tiene mucho para decir acerca del cesacionismo. No es simplemente, tiene 32 capítulos y ninguno habla del cesacionismo. No, está de manera implícita en varios párrafos, en varios capítulos que muestran que la única autoridad de revelación es la palabra de Dios. Y esa ya ha cesado cerrándose el canon. No hay más. Eso nos hace ortodoxos. Y eso es muy importante, porque la fe reformada es ortodoxa. Y eso es algo que nos debe de sentir o hacer sentir seguros de lo que creemos, de lo que confesamos. Así que, hermanos, habiendo dicho eso, oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por la oportunidad de poder compartir, Señor, aunque de manera superficial, todo lo que tú has permitido a nuestros hermanos, a los padres bautistas, Señor, dejar escrito en la confesión de fe. También, Señor, nos muestras que lo que nosotros creemos no es algo reciente, sino que más al contrario, Señor, tiene un fundamento bíblico que ha venido hace mucho tiempo. Te pido que nos ayudes, Señor, a poder tener un corazón
humilde, sencillo a la hora de poder enseñar y hablar de estos temas que son delicados. Que cada vez que tengamos la oportunidad, Señor, de compartir pensamientos, siempre lo hagamos, Señor, desde ese punto, la humildad, Señor. No permitas que haya arrogancia en nosotros y que las verdades que tenemos, Señor, no sean espadas, Señor, sino que puedan ser un puente para ayudar a cruzar a muchos, Señor, a esto que nosotros decimos y creemos que es verdad, porque tu palabra sí lo enseña. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.